Día 111. Tercera carta de Juan, primera parte. Juan escribió esta breve carta a su amigo Gallo, quizás para acompañar su carta más general, la primera carta de Juan. Quería animarle en su fiel apoyo a los maestros legítimos. También quería advertirle sobre las acciones de un cierto líder obstinado llamado Diotrefes, ambicioso líder de otra iglesia, cuya mala conducta no debe ser imitada. ¿Cómo leer la tercera carta de Juan? La hospitalidad es importante para Dios. Él es el ser más hospitalario del universo. Sus brazos siempre están abiertos para dar la bienvenida a todos los que quieran unirse a su familia. Dios nos invita a unirnos a Él en este ministerio del reino. Las palabras de Juan nos ayudan a ver la hospitalidad como una poderosa expresión práctica del amor de Dios. Además, te llevarán a valorar los diversos dones trabajando dentro de la iglesia y te animarán a buscar la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Esta carta es una importante pieza complementaria a la segunda carta de Juan. En la carta anterior, el apóstol advirtió a los creyentes con respecto a ayudar a falsos maestros. En esta, él anima a los creyentes a darle una cálida bienvenida y apoyo a aquellos que nos traen la verdad de Dios. En conjunto, estas dos cartas centran nuestra atención en el increíble valor de la verdad del Evangelio y la necesidad tanto del amor como del discernimiento. Esta epístola te desafiará a considerar cómo puedes expresar la hospitalidad de Dios a otros de una manera más completa. El título de la epístola de la tercera carta de Juan es la tercera de una serie de 3 epístolas que llevan el nombre del apóstol Juan. Tercera y segunda de Juan presentan la aproximación más cercana en el Nuevo Testamento a la forma de la carta convencional de un mundo greco-romano contemporáneo, debido a que son dirigidas de un individuo a individuos. Tanto la segunda como la tercera de Juan son las epístolas más cortas en el Nuevo Testamento, cada una de las cuales contiene menos de 300 palabras griegas, de tal manera que cada carta podía caber en una sola hoja de papiro. Contexto histórico de la tercera carta de Juan. Tercera de Juan es probablemente la carta más personal de las epístolas de Juan. Mientras que la primera de Juan parece ser una carta general dirigida a congregaciones dispersas a lo largo de Asia Menor, la segunda de Juan fue enviada a una dama y su familia. Leer 2 de Juan, versículo 1. En la tercera carta de Juan, el apóstol claramente nombra al destinatario único como Gallo, el amado. Leer versículo 1. Esto hace de la epístola una de las pocas cartas en el Nuevo Testamento dirigidas estrictamente a un individuo, otra a Filemón. El nombre Gallo era muy común en el primer siglo, pero nada se conoce de este individuo más allá de la salutación de Juan, de la cual se infiere que era un miembro de una de las iglesias que estaban bajo la supervisión espiritual de Juan. Al igual que la segunda de Juan y la tercera carta de Juan, se enfoca en el asunto básico de la hospitalidad, pero desde una perspectiva diferente. Mientras que la segunda de Juan advierte en contra de mostrar hospitalidad a falsos maestros, leer 2 de Juan, capítulos del 7 al 11. La tercera epístola de Juan condena la falta de hospitalidad mostrada a ministros fieles de la palabra. Leer versículos 9 y 10. Hubo reportes que regresaron al apóstol de maestros itinerantes conocidos y aprobados por él. Leer versículos 5 al 8. Habían viajado a cierta congregación en donde se les había rehusado la hospitalidad, esto es,
un albergue y provisión, por un individuo llamado Diotrefes, quien dominaba la asamblea. Leer el versículo 10. Diotrefes fue aún más allá de eso, ya que también calumnió verbalmente al apóstol Juan con acusaciones malignas y excluyó a cualquiera de la asamblea que se atreviera a desafiarlo. Leer versículo 10. En contraste, Gayo, un amado amigo del apóstol y fiel seguidor de la verdad, leer el versículo 14, extendió el estándar correcto de hospitalidad cristiana a ministros itinerantes. Juan escribió para reconocer el tipo de hospitalidad por Gayo a representantes dignos del Evangelio. Leer versículos 6 al 8. Y para condenar las acciones de Diotrefes. Versículo 10. El apóstol prometió corregir la situación personalmente y envió la carta a través de un individuo llamado Demetrio, a quien felicitó por su buen testimonio entre los hermanos. Leer versículos del 10 al 12. Esta carta es extraordinaria en varias maneras. Solo un escritor y un recipiente son mencionados. Leer versículo 1. Es la carta más breve del Nuevo Testamento y es el libro más corto de la Biblia. En el idioma original, el griego, la carta contiene menos de 300 palabras, por lo que es una línea más corta que la segunda de Juan. Esta carta, junto con la segunda de Juan, da una idea de la mecánica de la escritura de una carta en el primer siglo. El apóstol Juan escribió esta carta entre los años 89 y 91 después de Cristo y se la envió a Gayo. Leer versículo 1. No es posible determinar cuál Gayo fue el recipiente, ya que habían varias personas con ese nombre mencionadas en las Escrituras. Juan lo llamó amado. Leer versículos 1, 2, 5 y 11. Indica que él era convertido suyo, versículos 3 y 4. Y expresa preocupación por su salud, versículo 2. Gayo era un líder en una de las iglesias en Asia Menor que Juan supervisaba y había dado hospedaje a ministros itinerantes. El apóstol Juan comienza con un saludo personal, versículos 1 y 2, y continúa con un halago para su estimado amigo, versículos 3 al 8. Los resultados positivos de la hospitalidad por Gayo en el pasado, versículos 3 y 4, proporcionan una ocasión para que Juan lo inste a continuar haciendo este servicio en el futuro. Versículos 5 al 8. La condenación severa de Juan a Diotrefes, versículos 9 al 10, es por sus actitudes, versículo 9, y acciones, versículo 10. Diotrefes había repudiado la autoridad de Juan al rechazar su carta a la iglesia, en la que Diotrefes era un líder. No solo había difamado a Juan, sino que además rehusó recibir a obreros aprobados por Juan y despidió de la iglesia a los que lo habían hecho. La carta concluye con un mandato para Gayo, versículo 11, y un testimonio personal de confirmación para Demetrio, en cuyo cuidado la carta fue enviada, versículo 12. Las observaciones finales del escritor incluyen un saludo de paz, versículos 13 al 14. Carácter de Dios en la tercera carta de Juan. A diferencia de la primera y segunda de Juan, la tercera epístola de Juan no menciona directamente el nombre de Jesucristo. Pero en el versículo 7, Juan dice que los misioneros salieron por amor del nombre de Él. Leer versículos 1 al 5. La verdad del sacrificio de Cristo en la cruz sigue siendo la base para la difusión de las buenas nuevas a todos los pueblos.